las manos. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Radio San Camilo, oh, oh, oh. Más corazón en las manos. Radio San Camilo, oh, oh. Muy bien, empezamos. Justo estamos conversando aquí con nuestro invitado del día de hoy, amigos y amigas. Estamos empezando casi a la hora en punto con Mario Ríos Barrientos, un amigo. Es importante decir su segundo apellido porque tiene homónimos, ¿no es cierto? Que los conocemos por ahí. Bueno, su hermano, él me comentaba que su hermano se llama Mario Ríos Barrientos también, pero el segundo nombre... César. Él es César y yo soy Edgar. Edgar, muy bien. Mario Edgar y Mario César. Y tenemos por ahí un conocido también. Mario, cuando hay candidatos en regiones como Loreto, San Martín, también se llama Mario Ríos. Sí, muy bien. Mario Ríos Barrientos. Él es magíster en salud pública, abogado, especialista pues en salud pública, profesor universitario. Y su tema es el tema de salud, pues en general. Entonces el día de hoy vamos a conversar de esos temas y otros, ¿no? Bueno, es un representante del sexo masculino. Hemos tenido acá, empezamos con dos invitados, Alicio Domínguez y Alberto Onofre, ¿no? Y después dijimos, vamos a equilibrar, pero de ahí se nos vino una avalancha de mujeres, ¿no? He tenido un programa donde he tenido 4 entrevistadas, y bueno, no sé cuántas han sido, como 8 o 10 creo, en las últimas semanas. Entonces, ahora vamos a tratar de volver al equilibrio, pues, porque tiene que haber equidad, ¿no es cierto? Equidad de género. Así es. Bueno, nuestro programa, le decía Mario, se llama Caminando Juntos, y estábamos comentando justamente que el nombre se da en el contexto de la sinodalidad, pues, ¿no? Estamos viviendo el sínodo de la sinodalidad, ahora en octubre es la reunión final. Hay un documento, un instrumento, un laboris que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, conversando, ¿no? Pero la reunión de octubre producirá ya un documento que será el documento final del sínodo, ¿no? Que ha sido un proceso que ha durado como 2 años, ¿no? En la iglesia. Entonces, ese es el contexto de nuestro programa, de ahí el nombre, y esta idea de caminar juntos, pues, está presente ahora en varios espacios, sobre todo propuesta por el magisterio actual del Papa Francisco, ¿no? Todos somos iguales, caminamos juntos. Entonces se habla pues de la cultura del encuentro, salir al encuentro de las personas que lo necesitan, en fin, son una serie de conceptos que se manejan actualmente, ¿no? Bueno, entonces, con Mario Ríos queremos hablar, en primer lugar, sería bueno conversar un poco de la pobreza, ¿no? Hace 3 meses, me parece, o 4, salieron las cifras, los nuevos indicadores referidos a pobreza oficiales, ¿no? Publicados por el INEI, y que nos decían que la pobreza en el 2023 con respecto al 2022 había aumentado. No sé, Mario, si podemos empezar comentando un poco eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué se ve en las periferias de Lima, ¿no? Claro, lo que estamos frente también al fracaso de políticas económicas focalizadas en la lógica del asistencialismo a la pobreza. Y no estamos en políticas de lucha contra la pobreza que busquen sacar a los pobres de la situación de pobreza, pero a partir de una inserción productiva en la sociedad. Entonces tenemos básicamente programas durante todos estos tiempos en la idea de la compensación, el subsidio, el apoyo directo, que nos parecen importantes como parte del componente de alivio de la pobreza, pero estamos más de 30 años en lo mismo. Acuérdense que este programa se inició a propósito de Fujichó, y lo que está demostrado es que esto ha fracasado. O sea, no ha logrado disminuir sosteniblemente la pobreza, y estamos ante problemas de crisis que tienen que ver, como por ejemplo la pandemia, o que tienen que ver como por ejemplo el abaratamiento de los productos extractivos que nosotros vendemos al mercado internacional, en la reducción de esos precios, e inmediatamente vemos cómo surge la pobreza porque no hemos tenido políticas sostenibles de lucha contra la pobreza. Y eso tiene que ver con un enfoque, o sea, el enfoque neoliberal en el marco de la lucha contra la pobreza. Y ese enfoque lo que privilegia es solamente dar, o sea, lógicas de goteo, o sea, dar algunos beneficios a la gente, como por ejemplo un poquito más de presupuesto para las ciudades comunes, un poquito más de presupuesto, pero no encarar el problema central. El problema central es la falta
de generación de fuerzas productivas en nuestra sociedad, que implica el desarrollo de una industria, que implica la transformación de los productos, de las materias primas, y que implique, por lo tanto, una mayor educación para las personas, para una producción sostenible en la sociedad, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que nos permita efectivamente generar una diversificación productiva que alivie la pobreza de manera sustantiva y no quedarnos solamente en el ámbito de los mendrugos. Y en esa línea creemos que es importante, y para nosotros es clave, romper con este enfoque de desarrollo que nos ha planteado el neoliberalismo, un enfoque de desarrollo de economías básicamente extractivistas, de ser un país básicamente exportador de piedras, con poco valor agregado, y en la práctica lo que tenemos es, se va a mantener la pobreza con picos altos, picos más bajos, pero no vamos a eliminar la pobreza. Y el objetivo no es reducir la pobreza, es eliminar la pobreza. Acá tenemos que tener la capacidad todos de vivir en condiciones de dignidad, que es parte del esfuerzo que tenemos desarrollado. Sí, ¿tú qué piensas? Hay personas que dicen que en el Perú hubo crecimiento económico durante varios años, sostenidamente, y que esa es la forma. O sea, el desarrollo es resultado del crecimiento económico y entonces tenemos que volver a eso. Que en este momento, hace unos años, hay una especie de pequeña recesión, una disminución, digamos, en el crecimiento. Los países como el nuestro, que buscan solamente exportar, o sea, ser primarios exportadores y no generar industria para desarrollar fuerza laboral, fuerza de trabajo, desarrollar también las capacidades de las personas, de los individuos, se sostienen solamente en eso, en lo primario exportador. Y esa es la economía en la cual se ha sostenido Perú, se ha sostenido Venezuela, que no han podido desarrollar fuerzas productivas, y en la práctica lo que viven es de los crecimientos ficticios a partir de la exportación de los minerales, en el caso de esto, exportación de petróleo, en el caso de Venezuela, pero no generamos una economía sostenible. Ese tipo de crecimiento no es el que nosotros necesitamos crecimiento para el desarrollo, no crecimiento solamente para la estabilidad macroeconómica. Lo que estamos teniendo nosotros ahora es un crecimiento con estabilidad macroeconómica, pero a nivel de la microeconomía la gente sigue siendo pobre, la gente sigue siendo excluida, la gente sigue siendo discriminada, la población no encuentra mecanismos para tener una buena educación, una buena salud, no tenemos un buen sistema de transportes, tenemos alto nivel de criminalidad, porque el problema no solamente es la estabilidad macroeconómica, sino cómo generar las condiciones para que muchos de los elementos que estamos viendo ahora con mucha fuerza en nuestra sociedad sean eliminados. Y estos elementos, no hay ninguna política desde el Estado que incluya estas posibilidades de generación de condiciones para que la gente se inserte en la economía, se desarrolle en la economía y pueda encontrar bienestar. Tenemos a veces momentos de repente algún nivel de bonanza, pero nuevamente baja el precio de los metales y se quiebra la economía y estamos en crisis económica permanente. Entonces estamos dependiendo mucho de un solo factor, la exportación de los minerales, y no estamos generando condiciones en turismo, en producción, industria, en el agro. Hemos abandonado el agro. O sea, nosotros hemos abandonado totalmente el agro. Tenemos un agro empobrecido porque no hay políticas que ayuden a salir a nuestros agricultores, y entonces tenemos todos los problemas y todas las dificultades, ¿no? Inseguridad alimentaria, salud en crisis, y todos los problemas que estamos observando, que están significando millones de personas que se mueren por la falta de políticas adecuadas que permitan encarar los problemas de las personas. Y muchas personas, porque la pobreza no es un hecho natural, o sea, las personas son empobrecidos producto de las malas políticas que hace el Estado para encarar los problemas de necesidad de los ciudadanos. En esa época se hablaba, me acuerdo, bueno, había crecimiento económico aparentemente, ¿no? Pero beneficiaba a unos pocos y se decía, bueno, pero tiene que chorrear hacia abajo de la pirámide, ¿no? Y algunos decían, bueno, tiene que gotear, aunque sea, pero ni siquiera goteó, ¿no es cierto? O sea, la base de la pirámide siguió siendo pobre. Claro, porque las políticas no están centradas en el desarrollo del conjunto de la sociedad, sino están centradas en favorecer a determinados grupos económicos, en este caso es el gran capital, y ahora otros grupos económicos que se están favoreciendo en nuestra sociedad son todos los que vienen de economías disruptivas, que se están fortaleciendo y que se está generando también lo que llamamos algunos una lumpenburguesía en el país, que es gente que está empezando a saltar los poderes del Estado. O sea, no es que estamos resolviendo los problemas, o sea, incluso algunas personas se ven obligadas a participar como trabajadores de estas economías ilegales porque no tienen otra opción de participación. Y tenemos un país donde más del 75% de la población, o sea, de la PEA, económicamente activa, es informal.
Entonces, estamos en una situación realmente complicada porque la herencia del neoliberalismo es todo esto. O sea, no estamos pensando, y a veces nos hacen creer que lo que han habido son gobiernos progresistas, de izquierda. Lo que hemos tenido permanentemente es la continuidad de políticas neoliberales durante más de 30 años. Y los resultados son estos. Entonces, a veces uno escucha a determinado sector político de la sociedad, el desarrollo que tenemos ahora es gracias a tal persona. El país no está desarrollado, el país está empobrecido, el país está en los peores niveles de educación en América Latina, los peores niveles de indicadores de salud en América Latina, y algunos se atreven a decir, gracias a esta política hemos salido. Al contrario, esas políticas son las que han determinado que estemos en esta situación. O sea, el país, para hacerlo más claro, o sea, lo que necesitamos, además de combatir el modelo de desarrollo que ha estado detrás de esto, hay una visión que nosotros llamamos, hay que desfujimorizar el país. O sea, el país no puede mantener estas políticas, no puede mantener estos elementos para su desarrollo, porque estos elementos, esta cultura que se ha impregnado en nuestra sociedad, nos está llevando al atraso. Y necesitamos también, y por eso me parece interesante esta idea de caminando juntos, tenemos que caminar juntos a cambiar el país. No podemos seguir en un país de estas características, porque ya está poniendo en peligro nuestras vidas. O sea, ya no solamente las vidas de otros, y tenemos ahora muchos ómnibus, muchas líneas de ómnibus no están circulando por la ciudad porque están amenazados por la extorsión. Y todo eso son efectos residuales de una política neoliberal como la que estamos teniendo. Sí, así es. Bueno, mencionaste la PEA. Ese es un tema, no sé si hablar primero de salud o de esto, pero ha crecido la informalidad, ¿no? Y la pandemia ha sido un elemento que ha facilitado esto, o ha acelerado, o ha hecho crecer nuevamente la informalidad en el país. Tú dijiste 75%, creo. Algunos hablan hasta de 80%. Entonces, ese es un problema grave, ¿no es cierto? O sea, la población económicamente activa, el trabajo en general en el Perú está en la informalidad. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Muchas, ¿no? Primero, un primer aspecto es que las personas que trabajan en esas condiciones trabajan sin derechos. O sea, no tienen derecho a pensión, no tienen derecho a salud, no tienen derecho a una serie de beneficios que deberían tener y protecciones sociales que debería garantizar el Estado a todo el mundo laboral. Trabajan en condiciones indignas, gran parte de las personas trabajan más de 18 horas conquista el movimiento laboral de los años 900. En 1900, hasta esto ya ha pasado a ser reclamado. La gente está trabajando entre 14, 16, 18 horas diarias con tal de conseguir el sustento para sus hogares. Lo más clamoroso de eso fue la propia pandemia. Nos mandaron a todos encerrarnos en nuestras casas, no te muevas de tu casa, y la gente no pudo aguantar porque la gente vivía en el día a día. No vivía en Europa, en América, en otros lugares. La gente podía soportar 30 días de aislamiento porque le llegaba un cheque que era de su seguro por el trabajo. Nosotros a nadie podemos agradecer un cheque, incluso tan incapaz y tan ineficiente que el Estado empezó a dar los bonos 6 meses después que empezó la pandemia. O sea, no fue entrega inmediata, no tenemos un sistema siquiera de reparto adecuado de los recursos que puede destinar el Estado para estas situaciones, para estas emergencias. Y entonces hemos generado una situación que en la práctica lleva a que no tengamos las posibilidades de enfrentar adecuadamente una lucha por el empleo digno. Ahora, luchar por el empleo digno. Ahorita mismo nos estamos dando cuenta del impacto de la informalidad. ¿Pero cuál es el impacto de la informalidad? Que gran parte de las personas adultos mayores en el Perú no tienen derecho a una pensión, o no tienen pensión, mejor dicho, o tienen algunos porque pueden acceder a una pensión. Eso es lo que va a la pensión 65, que es apenas 250, 300 soles cada 2 meses. ¿Quién puede vivir con 150 soles o 125 soles mensuales? Y eso es lo que está ofreciendo el Estado en estos momentos a esas personas que han crecido en la informalidad, no han podido acceder a trabajo, a trabajo formal, ese tipo de pensiones. Y a los que pueden acceder a trabajo formal, las pensiones están entre 400, 600, 800 soles, que tampoco son suficientes para garantizar una adecuada calidad de vida para las personas. O sea, estamos entrando a condiciones de miseria que tienen que ver justamente con todo este problema de la informalidad. El impacto de la informalidad, el impacto de no tener un empleo digno, tiene una gran repercusión sobre la vida cotidiana de las personas, porque justamente en las etapas donde más necesitan el apoyo de parte del Estado se lo niega. El Estado no le da los recursos, el Estado no atiende en los servicios, no les garantiza protecciones adecuadas, y por lo tanto, que tenemos una gran población ahora, cada vez mayor, porque ha crecido enormemente la población adulto mayor,
un enorme sector de la población sin derechos a nada. Entonces, abandonado por su familia, en muchos de los casos, no todos, abandonado por sus familias y abandonado por el Estado. Y en la práctica son personas que viven en condiciones realmente complicadas y por lo tanto de pobreza extrema. Mario, y en toda esta, digamos, en esta realidad de tener en la informalidad al casi 80% de la población laboral, digamos, la Constitución del 93 tiene alguna, origina esto, es parte del problema. ¿Tú opinas que hay que modificarla o hay que reemplazarla o tenemos que generar una mejor constitución que garantice más los derechos de las personas al acceso a los servicios básicos, al trabajo digno, que satisfaga las necesidades centrales de las personas, digamos? Lo que está claro es que la Constitución del 93 al año 2024, 31 años después, no nos ha traído ningún desarrollo. O sea, no somos el país más desarrollado del mundo, nuestro nivel de pobreza se parece a todos los países pobres de América Latina, nos parecemos a Bolivia, nos parecemos a Ecuador, nos parecemos a todos estos países. O sea, no es que hayamos despegado, seamos un país diferente y que hayamos logrado un gran despegue en términos de desarrollo industrial. Estaremos ese hecho nada más, o sea, sin entrar en profundidad sobre la propia Constitución, nos demuestra que no es la Constitución la que cambia las cosas, porque esa Constitución no cambió nada. Segundo, la propia Constitución establece algunas limitaciones en los derechos. Ustedes saben que siendo un derecho reconocido internacionalmente por los pactos de derechos humanos, el derecho los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos fundamentales, el resultado de todo esto, dije, por ejemplo, tú tienes un problema que es salud, no te da un medicamento. Un medicamento y es necesario. Te dicen, no, ese medicamento debería estar aprobado, hay que esperar, ese medicamento es una relación que no podemos dar y nosotros seguimos dando el que está prescribiéndose en estos momentos y tú te das cuenta que ese medicamento no te hace ningún bienestar. Te pide que te den la innovación, o sea, acceder a la ciencia y la tecnología, a los medicamentos con más posibilidades de efectivamente mejorar tus condiciones de salud. Tú puedes presentar, o sea, lo que tienes que hacer es presentar una acción de amparo. ¿Cuánto demora una acción de amparo? Puede demorar 5, 6, 7, 8 años. Y probablemente cuando te den la razón, como ha pasado, no estoy hablando barbaridades, 25 pacientes con VIH hicieron una demanda judicial mediante una acción de amparo contra el Estado para acceder al tratamiento antirretroviral. Pasaron 12 años para que den la razón. De los 25, eran 3 sobrevivientes. 22 se murieron en el camino. Y eso es lo que pasa con muchos pacientes, que hacen sus acciones de amparo, les dan la razón, pero luego, en concreto, no te dan el derecho, te dan la razón, pero ya no puedes acceder al derecho, y lo que va a pasar, como pasa en muchos de los casos, te va a poner en tu lámina, murió teniendo la razón, pero no obtuviste el derecho a tiempo de manera oportuna, porque además de no tener un sistema adecuado en la provisión de servicios en función de tus necesidades, el acceso a justicia está vedado para las personas. Necesitas un abogado, un sistema judicial insensible frente a las personas que hace durar los procesos años de años y en la práctica tenemos un Estado que no funciona a favor de la necesidad mayor. Ese es el Estado que nos da esta Constitución. Entonces, no es un problema solamente de cambiar artículos, sino cómo la propia Constitución nos genera garantías a los ciudadanos para que el sistema funcione. ¿Qué pasa con aquellos que no hacen funcionar el sistema? Tendrían que haber también sanciones administrativas, penales y de todo tipo para ver que esta burocracia, esta administración pública, insensible a las necesidades de la gente, funcione, porque si no, esto no va a operar adecuadamente y vamos a tener los problemas que estamos describiendo con mayor profundidad, vamos a observarlos. Hemos visto 200.000 personas fallecidas en el COVID por no tener sistema de salud. Hemos visto muchas personas morir por cáncer, por diabetes, por una serie de problemas que ya no son los del COVID,
porque los servicios de salud se cerraron Eso. y esas personas no tuvieron atención. Lo que le llaman atención primaria, ¿no es cierto? Atención primaria. O sea, ya aterrizando un poquito más en el tema de la salud, bueno, estamos viendo la post-pandemia, ¿no? Fue una situación terrible, todos la hemos vivido, ya nos vamos olvidando un poco, van pasando los años, ¿no? Pero prácticamente la vida, el mundo se dividió en antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí lo que sucedió fue eso, o sea, tú lo acabas de mencionar, el Perú creo que fue el país que tuvo más muertos en el mundo por millón de habitantes, ¿no? Entonces, eso denota una situación del acceso a la salud bárbara, pues precaria en el país, ¿no? Y la pandemia significó también un cambio de una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hablábamos, yo he tenido acá como invitadas a personas de las que forman parte de las promotoras en salud, ¿no? A los comités anti-COVID, a nuestro amigo Alberto Onofre del Comité Anti-COVID-19 de Comas, ¿no? Y está pendiente también conversar con Lorgio Bello, que es nuestro amigo del Comité Anti-COVID-19 de Independencia. Creo que les van a modificar el nombre porque ya la coyuntura del COVID-19 pasó y se van a llamar comités de salud o algo así de cada distrito, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente en el ámbito de Lima Norte y están además articulados entre sí. Pero eso, a mí me contaban, fue resultado de que la población se organizó, o sea, retomaron sus acciones las promotoras de salud que existen desde la época del cólera, ¿te acuerdas? Y que yo las he conocido a lo largo de los años, desde los años 90, ¿no? Y luego se articularon con esos comités anti-COVID que surgieron en ese contexto y además con las ollas comunes, que fue una situación que nació así de la necesidad de las personas de comer, ¿no? Porque estaban, como tú dices, 2 meses, 3 meses encerrados sin poder movilizarse y sin poder conseguir los recursos para comer, o sea, para alimentarse, ¿no? Entonces, todo eso es una respuesta de las personas a la situación coyuntural para sobrevivir, ¿no? O sea, estamos en una situación de supervivencia y nos referimos principalmente a las periferias de Lima, a esos, como dice el Papa Francisco, la pobreza está en las periferias, ¿no? Y él habla en el magisterio, en la Laudato Si, Fratelli Tutti, de las periferias, ¿no? ¿Qué nos comentas sobre eso? O sea, primero, no nos olvidemos que eso se da en el marco de un proceso normativo que no garantiza el derecho a la salud. Y no se quiso aplicar incluso, yo recuerdo mucho que estuve fustigando varias veces, de la aplicación del artículo 82 de la Ley General de Salud. El artículo 82 de la Ley General de Salud decía que el Estado tiene el derecho a poder usar todos los recursos de la sociedad para combatir la pandemia. Y nunca se quiso hacer uso de ese artículo. Porque eso, ¿qué implicaba? Que se disponía incluso los recursos de las clínicas privadas, del sector privado, todo al servicio de la lucha del Estado. Y no se quiso hacer eso, no se quiso tocar las clínicas privadas porque decían que la constitución política permite que esas cosas se decidan en función del libre mercado, lo cual también era falso. Pero eso es lo que ellos interpretaban como decir. Incluso acá hemos debatido en esa etapa que si las inyecciones lo traía el sector privado o lo traía el sector público. En ningún país del mundo, incluido Estados Unidos, siquiera se discutió eso. Se sabía que las vacunas eran responsabilidad del Estado, pero acá se discutió para darle la oportunidad al sector privado, para que ellos sean los proveedores, porque ellos sí garantizan venir de manera pronta la vacuna. Se formó incluso hasta un comando antivacuna, mejor dicho, un comando vacuna que lo dirigía el señor Carlos Neuhaus. O sea, se hicieron supuestamente esfuerzos en una línea de preservar este enfoque neoliberal, este enfoque mercantilista de las cosas en la vida. Nosotros no pudimos responder al inicio por otro problema. No teníamos nosotros mascarillas, no teníamos equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque no lo producíamos. Y dependíamos de la producción de otros países. Y los otros países priorizaron sus sistemas de salud y ellos sí tuvieron todas las mascarillas, todas las protecciones y nosotros no lo teníamos. Muchos policías se murieron por eso, muchos médicos se murieron por eso, porque le dimos mascarillas que no correspondían para la protección de la situación en la cual estaban enfrentando el COVID. ¿Por qué? Porque no tenemos industria sanitaria. O sea, nuevamente, todo depender de las compras del exterior, importar todas las cosas y no tener la capacidad nosotros de producir nuestros propios insumos. Ante un problema tan estratégico como la salud, nosotros no tenemos mecanismos de generar, por ejemplo, una droguería que nos produzca los medicamentos, no tenemos los mecanismos para lograr una industria sanitaria que nos provea de todos los que se necesita en el ámbito de la salud. Entonces, esas cosas tienen que ver con el enfoque. O sea,
Ahí en salud podemos ver todos los problemas que pasamos en la sociedad, o sea, no solamente es un problema de salud, toda la sociedad, o sea, en la réplica de los problemas de seguir políticas como la que estamos teniendo, de desindustrialización, de abandono del mundo del trabajo, de la situación en la cual nos encontramos, es como consecuencia, ¿qué cosas estás viendo? Esto que estamos viendo, muertes y muertes y muertes, y ahora vemos la extorsión, y ahora vemos el robo, crecientemente el robo de las personas, que tienen una explicación en la base cómo se desarrolla la política. O sea, no es que o sea, hay toda una industria y todo un mundo laboral ya construido alrededor de la extorsión, alrededor del sicariato, alrededor de una serie de otras actividades, lavado de activos y otros mecanismos que ha ido generando condiciones para apoderarse del país. En estos momentos ya no los tenemos a ellos solamente en las calles, sino los tenemos con sus representantes en el Congreso de la República, porque muchos de los congresistas representan esos intereses. Tenemos al presidente del Congreso, que es asesor de la minería ilegal. Tenemos bancadas de universidades bambas, que hacen reglas y normas a favor de esas universidades. Tenemos en el Congreso gente que, por ejemplo, se ha preocupado de dar una ley que limita o casi ha eliminado la figura delictiva de organizaciones criminales, con el objetivo de que favorece pues, a las organizaciones criminales. Ha eliminado o ha disminuido la capacidad de allanar las casas de quienes se presume que son delincuentes. ¿Por qué? Pues ahora tienen que ir con abogado, tienen que ir pasando la voz con anticipación, obviamente con lo cual ocultan todo el delito. Todo eso está instrumentalizado detrás de un enfoque, que es el enfoque de la impunidad en el marco de un desarrollo neoliberal basado en el extractivismo y el desarrollo de todas las economías ilegales, que ha permitido en estos momentos la deforestación de la selva y que en esta situación genera mayores condiciones para los incendios forestales que estamos viviendo actualmente. Eso, una situación terrible, ¿no? O sea, has hecho un panorama, pero así, completo, muy resumido, pero completo de la situación que vivimos en el país. Mira, hasta hemos llegado a los incendios forestales, a mencionarlos al final. O sea, a propósito, eso de los incendios forestales, yo lo conozco más o menos porque tú sabes, yo viví en Cotabambas, en Apurímac, bueno, hace muchos años, cuando era más joven, ¿no? Y ahí yo veía eso todos los años, ¿no? O sea, los campesinos prenden lo que queda, o sea, el pasto seco, el rastrojo, ¿no? Con la idea de que cuando empieza la lluvia, el que sale nuevo es mejor, es más verdecito, es más bonito, es verdad, ¿no? Pero, digamos, yo te estoy hablando de esto hace 30 años, ¿no? Y ya desde esas épocas se habla de que hay que limitar esa actividad, hay que modificar, hay que controlar, etcétera, pero lo que ha sucedido este año parece que se ha escapado de las manos y todo es resultado de que el Estado no tiene presencia, ¿no es cierto? Porque ahí quiere decir que el Estado no llega a esos lugares, no puede ver, controlar, prevenir y por último solucionar el problema, ¿no? Bueno, esa es la situación que está viviendo en este momento. Lo que yo sospecho es que no solamente no tiene presencia, no le interesa estar presente, no le interesa estar presente, o sea, logra mecanismos de alianza con estos sectores de economías ilegales para buscar más bien generar impunidad y tenemos perversiones graves, ¿no? La trata de personas, por ejemplo. Todas estas economías ilegales también generan trata de personas, no solamente en el ámbito sexual, sino también en el ámbito de explotación laboral, ¿no? Y las situaciones en las que viven las personas que están en esa situación. O sea, no nos estamos dando cuenta como sociedad de lo grave porque estamos normalizando, y esa es nuestra preocupación, o sea, estamos normalizando una condición de deterioro de valores, de deterioro de condiciones de vida de la gente, y estamos entrando a lógicas de economía de sobrevivencia, donde solamente nos interesa el presente y no nos interesa el futuro, y estamos actuando más por conseguir la comida del hoy, que es importante, pero también tenemos que pensar qué va a pasar hacia adelante, qué futuro le estamos dejando al país, qué futuro le estamos dando a los ciudadanos, por poner una cifra. Las cifras de anemia, y estamos más del 40% de anemia. Y hay zonas del país que están en 60-70% de anemia. Eso es totalmente grave porque estamos negando el futuro a esos niños. Porque esos niños van a crecer en condiciones más desventajosas de aquellos niños que sí tienen buena alimentación, que sí tienen buenas condiciones de vida, que sí tienen agua en sus casas, que sí tienen una buena infraestructura para sobrevivir. En estos casos, estos niños no están teniendo todas esas condiciones y la pobreza se refleja en esas altas cifras de anemia, porque justamente los departamentos más pobres, las regiones más pobres, son las que tienen más anemia. Entonces, hay un círculo ahí vicioso
que lamentablemente los sectores que en estos momentos gobiernan el país, los sectores que están capturando el Estado, no están dispuestos a solucionar y están dispuestos a perenizar, y eso es lo grave de nuestro problema, de nuestra situación. Están dispuestos a perenizar y para eso están haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder político. Sí, sí. Y en este enfoque neoliberal, digamos, las personas, los empresarios, las personas que tienen más posibilidades, digamos, de, no sé, de actuar, sencillamente el enfoque es solo importo yo, ¿no es cierto? Mi desarrollo personal, mi crecimiento económico, el mío, no miro a los costados, o sea, la dimensión horizontal no existe, no hay prójimo, no hay personas a mi lado, o sea, solamente mi propio desarrollo. Y el éxito o el crecimiento o el desarrollo de la sociedad es el éxito individual de cada persona que se va a sumar. Al final lo vamos a sumar y eso sería el desarrollo, ¿no es cierto? Pero lo más importante que han logrado hacer los empresarios, estos sectores, es colocarnos su problema como el problema de todos. O sea, sus problemas son problemas de todos. Y los problemas de los pobres y de los ciudadanos son problemas de ellos. Entonces, han logrado colectivizar sus problemas y han logrado que nosotros nos desapeguemos de nuestros problemas y creamos que es un problema de la fatalidad, un problema de... A mí pues, me parece interesante esa frase Caminando Juntos, o sea, el nombre del programa, porque la idea es cómo empezamos a generar una contratendencia a esa individualización extrema que ha llevado la sociedad a empezar a construir lo colectivo, a empezar a construir los sujetos para hacer los cambios y las transformaciones. Y en esa línea es el esfuerzo que tenemos que empezar a desarrollar, o sea, porque la fragmentación de la sociedad con la fragmentación de las organizaciones es parte, pues, o sea, tenemos a Maquiavelo que habla muy bien, que dice, divide y reinarás. Y entonces ahora nosotros estamos luchando los de VIH por su cuenta, los de tuberculosis por su cuenta, los de diabetes por su cuenta, los de cáncer por su cuenta, y los de ollas comunes por su cuenta, y cada uno por su cuenta. Tenemos que empezar a articular un conjunto de movimientos que tenemos una agenda común, el cambio de modelo de desarrollo. Y la agenda principal que hay que colocar en el debate es cuál es el modelo de desarrollo que tenemos. Tenemos que empezar a construir la esperanza. Y esta idea de Caminando Juntos tiene que ser también para construir una esperanza, porque lo que tenemos ahora es una población desmovilizada por falta de esperanza. Sí. Y eso es una labor que tenemos que hacer todos. Excelente, Mario, gracias. O sea, nos has dado una síntesis muy buena de toda la situación y a qué debemos apuntar, ¿no? Bien, amigos, vamos a hacer, como siempre, una pausa, más o menos a un poquito más de la mitad del programa. En ocasiones anteriores hemos puesto una canción, ¿no es cierto? Pero ya varias veces, y dijimos el sábado pasado que ya le íbamos a cambiar. Es bonita la canción, ¿no? Más adelante la retomamos de repente. Pero el día de hoy hemos coordinado con Lisette para poner otra canción bien conocida de nuestras épocas. Los jóvenes, yo ahora en la mañana les pregunté a mis alumnos en la universidad y no, pues no conocen la canción. Pero yo la cantaba cuando era más joven, ¿no? Con mi guitarra, así. Y la he reencontrado en YouTube y sale el autor de la canción. Después de 50 años, creo que ha cumplido 50 años o algo por ahí la canción y por eso han hecho este video, El Profeta, ¿no es cierto? A ver, vamos a escuchar un momento y luego comentamos. Adelante. Cristianos y cristianas como iglesia estamos llamados a hacer eso en el lugar donde estamos. Y a veces yo escuché una prédica de alguien que dijo hay que volver descaradamente al Evangelio. Esa expresión siempre la recuerdo. O sea, con descaro, es decir, sin temor y anunciarlo, y no solamente anunciarlo de palabra, sino encarnarlo, porque el Evangelio, la palabra de Dios, debe ser encarnada. Lo fue encarnada en el seno de María, ahora los discípulos de Jesús debemos encarnarlo en nuestra vida. Creo que por ahí va, esa es la tarea. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta,
De las naciones yo te escogí, irás donde te envié, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Sí, continuamos. Muy bien. La canción que han escuchado es compuesta por Gilmer Torres y hemos buscado esta versión donde él mismo, bueno, es una parte de un video que está subido en YouTube. Es público, ¿no? La canción cumplió, me parece, 50 años y la anécdota que él cuenta ahí es que el actual arzobispo de Lima, Carlos Castillo, cuando se ordenó de sacerdote hace como, no sé cuántos años, ¿no? 40, no sé, le pidió que cante esa canción en su ordenación sacerdotal. Y Gilmer Torres no estaba asustado, no quería, porque le habían prohibido cantar la canción en misas, ¿no? Porque era una canción con bombo, con zampoña, quena, ¿no? En algunos lugares le habían prohibido, ¿no? Entonces él dice, pero no vas a tener ningún problema. ¿Quién te va a ordenar? El cardenal Andazo. No hay problema, tú anda y canta. Entonces, él fue y cantó la canción y al final el cardenal Andazuri le gustó, lo felicitó, le dijo que muy bien y además ensalzó el hecho de que usen instrumentos musicales andinos, ¿no? Y curiosamente, cuando el arzobispo Carlos Castillo fue ordenado arzobispo, hace unos años, buscó nuevamente a Gilmer Torres y le pidió que cante la canción en su ordenación, ¿no? Entonces, es una historia bonita, ¿no? Y yo recién le he conocido hace poco ese detalle, esa anécdota, y es una canción que yo conozco pues, prácticamente desde la infancia o desde la adolescencia, ¿no? Entonces, Gilmer Torres, un día de repente lo podemos tener acá también conversando, ¿no? Y de repente cantamos algo por aquí. Qué bueno sería Sí. tenerlo. Muy bien, Mario. Entonces, nos hablabas de articular, orientar todas nuestras acciones a cambiar, a tener un modelo de desarrollo distinto, ¿no? Eso es lo que requiere el país, eso es lo que se necesita, pero ese cambio, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes? O sea, faltan 2 años para las elecciones presidenciales, tenemos 38, creo, partidos políticos ya inscritos y van a ser más porque hay plazo, creo, hasta el próximo año, entonces de repente van a ser 50. Entonces, incluso ya se pusieron, ya normaron para que el candidato a la presidencia pueda ser al mismo tiempo el número 1 de la lista de senadores, ¿no? Como era antiguamente, recuerdo. Entonces, va a estar todo atomizado, polarizado. Yo conversaba la vez pasada con Gloria Helfer sobre ese tema y me decía, mira, va a ser terrible la campaña, nos van a etiquetar, nos van a insultar, va a haber ataque, los troles van a estar, pero así, al orden del día, y todo va a ser destruirse unos a otros, y los que más van a sacar 9%, 10%, algo similar a lo que sucedió en el 2021, pero peor. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Claro, entonces, lo que está claro para nosotros, pero partiendo de esta experiencia que hemos vivido, todos lo hemos vivido, o sea, acá no hay alguien que diga eso fue los antiguos, lo hemos vivido entre el año 2016 y 2024. ¿Qué hemos vivido? Hemos elegido diferentes candidatos, hemos elegido diferentes congresistas, y cada vez que elegimos un nuevo congreso es peor que el anterior. Es peor que el anterior. Pensábamos, por ejemplo, que el congreso después de la pandemia iba a ser mejor, y es peor que el que tenemos antes de la pandemia. Pensábamos que ese congreso ya era lo peor que podíamos tener. Acuérdense que en 2019 Vizcarra disuelve el congreso y parió un congreso peor. Sí. Y esto luego ha sucedido otro congreso peor.
Entonces, no es un problema solamente de elecciones, sino cómo está organizado el sistema político. Por ahí decía un intelectual, si tú tienes una fábrica para producir hielos, te va a producir hielos, no te va a producir otra cosa. Y tenemos un sistema político para producir sistemas corruptos en términos de la representación política. ¿Por qué? Porque ¿quiénes pueden ser congresistas? ¿Quiénes pueden ser congresistas en nuestro país? Aquel que tiene la posibilidad de ofrecerle a los partidos políticos dinero para sus campañas. ¿Y quiénes pueden ofrecerle dinero para sus campañas? Mineros ilegales, traficantes de drogas, taladores ilegales, y todo eso son los que logran la representación. Esas son las actividades rentables, ¿no es cierto? Rentables, y tienen plata para hacer campaña. Y tienen plata para hacer campaña a nivel nacional y logran una representación importante en el Congreso. Por eso que cada vez que sale, ahorita acaba de salir un congresista que ha fallecido, Hitler, y su reemplazante es una persona que tiene ya acusaciones por falsificación de documentos. O sea, como que para ser candidato al Congreso, la condición es que tengas antecedentes policiales, porque si no, no puede ser candidato. Entonces, muchos de los congresistas tienen eso, o se dedican a mochar sueldos, a buscar supuestamente a recuperar su dinero que no invirtieron, porque mucho del dinero que tuvieron para sus campañas tiene que ver con actividades ilegales. Entonces, toda esa estructura no la vamos a cambiar, y esa es mi opinión, el 2026 solamente con elecciones. Tenemos que tener un movimiento fuerte en términos de la sociedad, los peruanos de buena voluntad, en esa línea, caminando juntos, tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de país queremos para nosotros y para nuestros hijos, nuestros nietos. Y en esa línea tenemos que empezar a ver cómo logramos un proyecto país. En estos momentos, ¿qué partido político encarna un proyecto del país? El único proyecto del país que viene circulando es el del neoliberalismo, el de estas coaliciones mafiosas que han logrado articularse para ocupar el conjunto del Estado. Porque no solamente están teniendo el Congreso, no solamente el Poder Ejecutivo, tienen el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, quieren el Jurado Nacional de Elecciones, quieren la OMPE, quieren apropiarse de todo el sistema político, quieren ellos nombrar los jueces y fiscales, al estilo Chibolín, que tenía su red de jueces y fiscales. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, hay que tener buenas propuestas políticas, hay que tener un buen programa de gobierno, pero sobre todo una mirada colectiva del país. Esto no lo va a salvar una persona. Acá muchos, lo normal, cuando uno anda en la calle, te preguntan, bueno, ya, ¿por quién votamos? Y no es una persona la que va a resolver el problema del país. Esto tiene que haber un acuerdo de la sociedad por cambiar el país. Y ese acuerdo de la sociedad implica articular los diversos intereses que están en estos momentos excluidos de la sociedad en el marco de un proyecto político. Un proyecto político que también dispute electoralmente, pero también dispute en los sentidos comunes, porque no hemos derrotado el sentido común del neoliberalismo. El ciudadano que piensa solamente en su beneficio individual. Si hoy soy dirigente de X organización, ¿qué cosa me gano por siendo dirigente de esa organización? Entonces ya manejo el local comunal, entonces el local comunal, los alquileres local comunal lo hagan a mi bolsillo. Ya uso la cachita de fulbito, ya los recursos que vienen por la cachita de fulbito lo paso a mi bolsillo. O sea, todo, entonces se ha generado un sistema que ha logrado hacer permear la solidaridad en nuestras organizaciones, o sea, en los barrios, en los comités de vaso de leche, en los comités populares, en las ollas comunes, tenemos que empezar a construir redes de solidaridad y no de aprovechamiento de la situación en la cual está nuestra organización y entonces aprovechar de la labor del dirigente. Tenemos que cambiar nuestra percepción del dirigente. O sea, no es el buen dirigente el que trae el local comunal, no es el buen dirigente el que trae el centro de salud, y a costa de cualquier precio, hipotecando la voluntad del barrio, sino también tiene que ser buen dirigente porque organiza democráticamente, organiza la solidaridad, ayuda a resolver los problemas e incluso para la solución de problemas. No es un problema de compadrazgo con el alcalde, sino es un problema de que la comunidad tiene la suficiente fuerza para hacer que estas autoridades se preocupen de cara a sus problemas. Entonces, tenemos que generar una situación mucho más fuerte, retejer nuestra sociedad. Hemos roto todo el tejido social, retejer nuestra sociedad para empezar a encarar de manera sostenida un proyecto de cambios y transformaciones. Esto no lo va a cambiar una persona, no lo va a cambiar un decreto de ley o una ley o un decreto supremo. Esto se va a cambiar si los ciudadanos tenemos la capacidad. Ya tenemos 3 experiencias muy importantes. En el año 2000 se logró derrotar al fujimorismo. Se logró derrotar al fujimorismo, entró un señor que no pudimos controlar, pasó todo lo que pasó y terminó como terminó Toledo con
acusaciones de corrupción, todas las acusaciones que tuvo. Entró otro señor en el año 2010, el señor 2011, el señor Ollanta, ganó con un plan de la gran transformación y terminó haciendo las cosas, continuando estrictamente las políticas de gobierno. El año 2021 votamos por otro señor, Pedro Castillo, su presidente de representación del cambio, todo. No tuvimos la fuerza de sostener un gobierno. Pedro Castillo capituló en muchos de los temas que tenía que desarrollar, se entregó en muchas de las políticas neoliberales y terminó como terminó. Entonces no podemos ya pensar en las personas, sino tenemos que tener la fuerza organizada de la sociedad que haga que esas personas cumplan con su compromiso. O sea, no puede decir, yo presento mi plan de gobierno y luego hago lo que quiero. No, presento mi plan de gobierno, eso es un acto de compromiso de los ciudadanos con este candidato. Y este candidato es su compromiso con los ciudadanos. Y por lo tanto, tiene que ser lo que ha prometido a los ciudadanos. No podemos volver a lo más emblemático de la política de la yuca que hizo Fujimori en el año 90, que ofreció cosas diferentes a las que hizo. Y dijo, y todo el mundo entre nosotros dijo lo siguiente: eso está bien, o sea, cuando uno es candidato puede decir lo que quiera. Otra cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Ahora ya estamos con el cajón y ya no podemos hacer lo que hablamos, tenemos que tocar la música que nos ordena. Ahí empezó todo, ¿no? En realidad, cuando Fujimori hizo una campaña, digamos, en contra de las propuestas neoliberales de Mario Vargas Llosa, y ganó. Pero llegando al gobierno, hizo exactamente lo que Vargas Llosa hubiera hecho, ¿no? Había prometido hacer, qué sé yo. Y además Fujimori luego rompe el orden constitucional, convoca una asamblea constituyente, se hace una nueva constitución, la de 93, que ni él mismo respetó, ¿no? Porque incluso destituyó a 3 integrantes del Tribunal Constitucional, o sea, destruyó, atacó las instituciones que él mismo había consolidado a través de esa nueva constitución. Y mira, a lo que decías, se viene a la mente, el peligro es pensar justamente, como tú mencionas, que debe venir alguien a salvar esto. Tenemos que elegir a alguien, una persona que solucione el problema, y en esa mirada puede surgir un líder así, no sé, que venga de abajo, totalmente desconocido, porque la gente a todos estos ya los conoce y mira que está ahí abajito, chiquitito, lo que pasó con Pedro Castillo, o si no, a un totalitario, dictador, un antauro, exactamente, u otro, ¿no? Que de repente todavía no conocemos, pero que va a aparecer. Entonces, tienes razón en eso, Mario, excelente. Bueno, ojalá que podamos ir construyendo este modelo de desarrollo que necesita nuestro país, ¿no? Y que las cosas tengan una mirada, una perspectiva de futuro esperanzadora. Tú has hablado de la esperanza, de caminar juntos, de construir un modelo para nuestro país que sea un país en el que se pueda vivir bien, ¿no? Con bienestar. No solo ya para nosotros, sino mirando también a nuestros hijos y nuestros nietos incluso. Entonces, bueno, hay que... Has mencionado también el tema coyuntural del personaje Chibolín, ¿no? Que ha acaparado ya todo en los medios. Ya hasta nos olvidamos de la muerte de Fujimori, ya un poco. Pero ese es nuestro país, ¿no? Las noticias duran 2 días. Sí. Pero lo importante es seguir la trayectoria para no quedarnos en el momento, porque nosotros, o sea, un problema que nos ha trasladado también la sociedad es la preocupación del momento y de perder de vista la trayectoria. Entonces, miramos mucho, o sea, por ejemplo, hay los incendios forestales, me parece adecuado ir y defender y tratar de pagar y pedir que sea emergencia. Pero después de los incendios forestales, pasa el incendio forestal, quedó devastada la Amazonía. ¿Después qué? Ahí lo dejamos. ¿Qué pasa con las personas que sufrieron las consecuencias del incendio forestal? En su economía, en su salud, en su vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con las personas en la época del COVID? Ya pasó el COVID, perfecto, la vacuna, todo eso. ¿Cómo han quedado las personas que tuvieron COVID y sobrevivieron? ¿Qué efectos ha tenido en su cuerpo? ¿Qué plan tenemos nosotros para atender a esas personas en esas situaciones? Ninguno. Ahora mismo van a haber otros, van a seguir habiendo problemas y nosotros no nos preocupamos del post, nos preocupamos del momento. ¿Qué hacemos? Esto, la marcha, esto, el plantón, lo que quieras hacer, pero no te preocupas del post. ¿Qué va a pasar después?
y con esa misma gente, cómo ha quedado dañada sus vidas, sus ingresos, sus economías, sus viviendas, y qué hacer frente a eso. Entonces, ahí creo yo que ese es lo importante de empezar a pensar en el futuro, no quedarnos solamente en el presente, porque si no vamos a estar como bomberos apagando incendios a cada rato, y ahora literalmente, sino tratando de encarar la solución de los problemas estructurales que generaron, es que eso existe y que eso continúe, y que eso continúe. Entonces, eso es un tema que hay que pensarlo colectivamente, o sea, no partir desde ideologías a construir un proyecto país, sino partir desde el pensamiento común que podemos construir colectivamente y que tenemos que ir afirmando colectivamente en una especie, lo llamaríamos desde el punto de vista de sanación de los cuerpos, en este caso del país, de la sanación de la sociedad, para empezar a encarar de manera colectiva en un proyecto conjunto, un proyecto que nos ayude efectivamente a pensar un país más allá de que la comida es muy buena, más allá que hay veces la selección clasifica o a veces pierde, más allá de eso, pensar en el país como un colectivo, como un proceso a construir de manera conjunta. Excelente, Mario. Gracias por haber estado con nosotros. El programa ha sido transmitido en directo ahora por el Facebook de Radio San Camilo, pero queda en las redes sociales, tú sabes, ¿no? Y estamos coordinando para subirlos también a YouTube y para, bueno, utilizar otras redes sociales también con pequeñas, digamos, extractos tal vez de los programas, ¿no? Tipo TikTok. Entonces, lo que hemos conversado aquí ha sido bastante importante, creemos que se debe difundir y seguramente muchas personas lo van a continuar viendo en adelante. Tú sabes lo que queda en las redes sociales queda para siempre, así es. Muy bien. Entonces, para terminar, Lisette, por favor, yo quería hacerlo al principio, pero lo dejé de luego para el final. Estamos en Cefosa, en el Centro de Formación en Salud de los Padres Camilos, ¿no? Que nos acoge, aquí está Radio San Camilo, y Cefosa tiene unos cursos. Estamos nuevamente con el padre Neiber Cabrera, que es el director de Cefosa, difundiendo los cursos de Cefosa a través de las redes sociales, ¿no? Y vamos a continuar haciéndolo. Entonces, ahí no sé si la tienes a mano, te envié los cursos, ¿no? Los flyers de los cursos, si se pueden pasar. Yo no he habilitado acá la laptop, entonces no los voy a poder ver, pero creo que acá en mi celular me los puedo mirar, ¿no es cierto? Entonces podemos mencionarlos. A ver, los cursos son los siguientes. Tenemos un curso que se llama Actitudes y Técnicas de Relación de Ayuda. Tú sabes, Mario, que los Padres Camilos, su carisma es vinculado a la salud, ¿no es cierto? Claro. Entonces, promueven todos los temas relacionados a la salud, no solo física, sino incluso la salud emocional, mental, espiritual, ¿no? Entonces, Actitudes y Técnicas de Relación de Ayuda. Es un curso presencial que va a ser los martes en el mes de octubre. El 1, el 8, el 15 y el 22, por ejemplo. Luego, introducción a la bioética, importante también el tema de la bioética, ahora en este mundo en el que la medicina avanza tanto, y estamos llegando pues a una situación, dicen, del poshumanismo, del transhumanismo, ¿no? Entonces, un curso de bioética que va a ser virtual los miércoles, por ejemplo. Este es virtual, el 2, el 9, el 16 y el 23 de octubre. Todos los cursos son en octubre. Octubre y noviembre, taller de escucha. El taller de escucha, la escucha también es un tema importante. Estuvimos en el evento por el Día de San Camilo el 14 de julio, la víspera el 13, hicimos el primer programa ese día, me estoy acordando, y en la tarde hubo una jornada, estuvo aquí el obispo de Chosica, el nuevo obispo, bueno, tiene poco más de un año como obispo de Chosica, Monseñor Jorge Izaguirre, ¿no? Y el tema ese día fue la escucha activa, ¿no? Tema importante también en este contexto. Y bueno, hay un curso más para ministros extraordinarios de la comunión, que es presencial los días sábados de octubre también. Eso sí, ya pues más vinculado a personas que están directamente involucradas en el quehacer pastoral, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los cursos. ¿Se han visto, no, Lisette? Sí, en la pantalla. Sí. Ah, ya, excelente. Entonces, estamos promocionando esos cursos. Ojalá que las personas interesadas puedan
contactarse. Yo lo estoy difundiendo en distintos grupos de WhatsApp, redes. Tengo compañeros, bueno, tengo un grupo donde los compañeros son todos o casi todos sacerdotes, párrocos, excelente, en las distintas diócesis, ¿no? Lima Sur, la diócesis de Lurín, la diócesis de Chosica, la diócesis de Caraballo y el arzobispado de Lima, y tengo hasta por ahí un compañerito que se viene a estudiar desde Chimbote. Muy bien, entonces, amigos y amigas, hemos cumplido con nuestro horario, les agradecemos por habernos seguido y el programa, como digo, seguirá en las redes sociales en adelante. Gracias, Mario, nuevamente. Un gusto. Un gusto. Y conversamos en cualquier Solamente momento. pasarlo, no se olvide de Cantaclaro TV. Estamos pasando ahí varios temas sobre economía. Correcto. Vamos a difundir también Cantaclaro TV. Ahí Mario tiene un programa virtual, así como el nuestro también. Muy bien. Un gusto. Gracias.